Antes de que el mundo fuese purificado por las aguas, un hombre recibió un mensaje que jamás debió desaparecer. Un mensaje entregado en una noche sin luna, cuando la voz de los ángeles descendió sobre la tierra para revelar un conocimiento que solo podía transmitirse una vez cada era. Ese mensaje hablaba de curación, de una medicina celestial capaz de restaurar el cuerpo, sanar la sangre, calmar la mente y proteger al espíritu de aquello que no vemos. Noé no solo construyó un arca, también guardó este secreto, un libro que los sabios llamaron el libro prohibido de los jubileos, oculto para que no cayera en manos equivocadas. Hoy, ese conocimiento vuelve a respirar. Si escuchas con atención, sentirás que algo dentro de ti se enciende, una memoria antigua, un llamado. Este audiolibro no es una historia, es una puerta hacia la ciencia angélica de la curación, transmitida antes del diluvio y restaurada ahora para ti. Capítulo 1. La plaga que sobrevivió al diluvio. Después del diluvio, cuando las aguas comenzaron a retirarse y el mundo olía a tierra fresca y promesa nueva, la humanidad creyó que todo mal había sido borrado. Las nubes se abrieron como si el cielo quisiera respirar de nuevo, y durante un instante reinó el silencio. Nadie imaginaba que algo más había sobrevivido, algo antiguo, algo que no pertenecía al reino de los hombres. El campamento de Noé se levantó en lo alto de una ladera. Desde allí podía verse el horizonte limpio, sin ciudades, sin ruido, sin corrupción visible. Era un amanecer puro. Pero a medida que pasaban los días, pequeñas señales comenzaron a romper esa tranquilidad. Al principio eran detalles que cualquiera podría ignorar. Un cansancio extraño en los más jóvenes, un temblor leve en las manos de los ancianos, un sudor frío que aparecía sin razón. Nada parecía grave, pero tampoco normal. Los síntomas crecieron en silencio, como si la enfermedad caminara descalza entre las tiendas para no ser escuchada. Un hombre despertó estremeciendo. Una mujer sintió que una sombra recorría su espalda. 2 niños comenzaron a llorar en sus sueños sin recordar por qué. No era dolor físico, era otra cosa, algo que oprimía el pecho, como si una presencia vigilara desde algún rincón que nadie podía ver. Noé observó. Él no se dejaba engañar por lo aparente. Sabía leer el mundo igual que otros leen la tierra antes de sembrar, y lo que veía no le encajaba. Cada noche, antes de dormir, caminaba solo entre las tiendas, sintiendo el aire, atentos a los cambios. Algo no estaba bien. Una madrugada escuchó un murmullo en el viento, un sonido bajo, casi un susurro, que no venía de ninguna garganta humana. Fue entonces cuando comenzaron las pesadillas. Hombres y mujeres despertaban diciendo haber visto figuras oscuras a los pies de sus camas, figuras que no tenían rostro, pero sí intención. Noé no dudó. Aquello no provenía de la naturaleza. La plaga se extendía sin fiebre, sin tos, sin heridas visibles, pero debilitaba el ánimo, robaba la energía, apagaba la mirada. Era una enfermedad que atacaba desde dentro, como si primero necesitara quebrar el espíritu para después tomar el cuerpo. Y cuanto más se debilitaba una persona, más sensible se volvía a esas visitas nocturnas, esas presencias silenciosas que se acercaban cuando todo quedaba oscuro. Entonces empezaron a aparecer marcas, pequeños puntos en la piel, apenas visibles, dispuestos en patrones que nadie reconocía. No eran heridas, no eran picaduras, eran símbolos, ordenados, intencionados, como si algo estuviera dejando su firma. Eso fue lo que encendió la alarma en Noé. No había visto nada igual ni antes ni durante el diluvio. No era una enfermedad física, era un ataque, pero no de carne. El patriarca reunió a su familia y habló con la voz tensa, como quien contiene una verdad difícil.
Las aguas limpiaron la tierra, dijo, pero no limpiaron los cielos, y lo que nos sigue no viene de los hombres. Las palabras fueron suficientes para helar la sangre de todos, porque si no venía de los hombres, ¿de dónde venía? En los días siguientes, Noé comenzó a anotar patrones. Las sombras aparecían cuando alguien entraba en tristeza profunda. Las marcas surgían cuando el miedo era intenso. Y siempre, la presencia parecía actuar con propósito, como si quisiera consumir algo más profundo que la vida, la vibración del alma. Algunas noches, Noé escuchaba un nombre en sueños, un nombre que había aparecido antes del diluvio, en historias susurradas por los vigilantes caídos. Mastema, aquel que siembra enfermedad, aquel que alimenta la desesperación para entrar donde no tiene permiso, y mientras la gente enfermaba sin explicación, Noé comprendió algo aterrador. No estaban frente a una epidemia de la tierra, estaban frente a una guerra silenciosa, una guerra espiritual. Cuando comprendió eso, cayó de rodillas, no por miedo, sino por responsabilidad. Sabía que el enemigo era invisible, sabía que la ciencia humana no podía detenerlo, y sabía que solo una fuerza superior podía dar la respuesta. Esa noche, mientras todos dormían, Noé se apartó del campamento, miró al cielo y habló con la voz quebrada. Si hay medicina contra esto, muéstramela. Y el cielo escuchó, porque lo que se revelaría después, la medicina de los ángeles, no solo podría salvar a su gente, sino que abriría un conocimiento prohibido que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Capítulo 2. La revelación de la medicina angelical. En la noche más oscura, Noé elevó una oración, y el cielo respondió con medicina, no humana, sino de luz. La noche se cernía como un manto profundo sobre la tierra devastada, cargada de un silencio que no era tranquilidad, sino espera. Noé caminaba solo, con los pies descalzos sobre el suelo húmedo, las manos entrelazadas y la respiración entrecortada. Su corazón latía con fuerza, impulsado por la desesperación de proteger a su familia y a los suyos de las enfermedades que parecían surgir de la nada, que no podían ser vistas ni comprendidas por ojos humanos. Su voz, temblorosa y apenas audible, surgió desde lo más profundo de su ser. Muéstrame la manera de sanar lo que mis manos no pueden tocar, de corregir lo que mis ojos no ven, de devolver la armonía al cuerpo y al espíritu. En ese instante un resplandor apareció en el horizonte, creciendo con rapidez hasta envolver la oscuridad. No era luz común, era un brillo vivo, pulsante, que iluminaba la noche con un calor que no quemaba, sino que acariciaba el alma. Y de ese fulgor descendieron los ángeles, envueltos en haces de luz que vibraban como si respiraran. Uno de ellos se adelantó, y la voz que resonó en la mente de Noé no necesitó palabras audibles, pues llegó directo a su conciencia. Noé, tu clamor ha sido escuchado. La medicina que buscas no pertenece al hombre, sino a la armonía que sostiene la vida. Cada planta tiene un espíritu, un propósito y un nombre. Hoy recibirás la primera y aprenderás a escuchar su vibración. El ángel extendió su mano y de la luz surgió una planta reconocible, pero diferente a cualquier versión que Noé hubiera visto antes. Era lavanda, lavandula angustifolia, pero irradiaba un brillo tenue, como si cada hoja estuviera iluminada desde su interior. Sus hojas alargadas desprendían un aroma intenso y cálido, un perfume que calmaba la mente y el cuerpo al instante, y sus pequeñas flores moradas parecían contener un pulso que resonaba con el corazón de quien las observaba. El ángel explicó que esta planta era armonizante, capaz de equilibrar la vibración de los seres, disipando la energía oscura que generaba enfermedad, miedo y fatiga. La lavanda, dijo el ángel, no cura en el sentido físico. Corrige, alinea, resuena con la frecuencia del alma y restaura lo que fue perturbado por la sombra. Esta es la primera medicina que el cielo entrega para guiar tu mano, para que aprendas a restaurar, a elevar, a proteger.
Noé tomó un manojo de lavanda y lo acercó a un cordero que temblaba por fiebre y debilidad. Al tocar la planta, sintió cómo vibraciones cálidas recorrían sus dedos y subían por sus brazos. Un sonido suave, casi imperceptible, como un murmullo de viento entre hojas, pareció emanar de la planta. Al colocarla cerca del animal, su respiración se volvió más profunda y estable, y el temblor disminuyó hasta desaparecer. El olor y la textura de la lavanda habían conectado con la esencia del animal, equilibrando su energía y expulsando la distorsión que causaba la enfermedad. «Observa», dijo el ángel, «esto no es magia, es resonancia. La lavanda actúa sobre la vibración, no sobre la carne. El cuerpo responde porque recuerda su frecuencia original, porque su espíritu reconoce la armonía». Noé quedó de rodillas, con lágrimas en los ojos, comprendiendo que aquel acto era apenas un destello de lo que estaba por aprender. Cada planta futura tendría un propósito similar, cada una con un nombre, un espíritu y un poder vibracional único. La lavanda había enseñado la lección más importante. La sanación no es siempre física, es vibracional, es memoria de lo que debe ser. El ángel concluyó dejando un mensaje que Noé nunca olvidaría. Lo que esta primera planta hizo es apenas un destello. El verdadero libro guarda secretos mucho más profundos. Lo que la lavanda reveló a Noé fue solo un comienzo. El verdadero conocimiento angelical está aún por ser desvelado. Capítulo 3. La farmacopea de los ángeles, parte 1. Los ángeles no trajeron una sola cura. Trajeron un herbolario celeste, y las primeras 5 plantas son la base. Después de la revelación de la lavanda, Noé comprendió que la medicina angelical no era una colección de remedios, sino un código vibracional escrito en la naturaleza. Aquella noche, el ángel que lo guiaba extendió otra vez la mano, y la luz se abrió como un velo, mostrando un pequeño jardín suspendido en el aire. Allí crecían plantas conocidas por la humanidad, pero transformadas, como si hubieran sido devueltas a su estado original, más puro, más consciente. El ángel explicó que ese jardín representaba la farmacopea sagrada, un catálogo vivo en el que cada especie vibraba con un propósito definido. 5 plantas serán tu fundamento, le dijo, pues en ellas están los pilares de la corrección, la protección, la calma, la purificación y el despertar. La primera planta que emergió ante Noé fue la manzanilla, una flor pequeña, humilde, con pétalos blancos extendidos como brazos abiertos y un centro dorado que pulsaba como un pequeño sol. Su aroma era cálido, casi maternal, capaz de suavizar el corazón antes incluso de tocarla. El ángel explicó que la manzanilla era la correctora suave, una planta cuyo espíritu aliviaba vibraciones agitadas y devolvía equilibrio a los cuerpos fatigados por preocupaciones y tensiones invisibles. Noé recordó a una anciana del campamento que sufría insomnio desde hacía noches, y el ángel le mostró cómo sostener la flor entre las manos, no para ingerirla, sino para permitir que su vibración se expandiera en ondas. La anciana, al respirar cerca de la planta, sintió cómo el peso en su pecho se aflojaba, y finalmente pudo dormir. La manzanilla enseñó a Noé que algunas correcciones no requieren fuerza, solo suavidad y constancia, como un espíritu que acaricia hasta que todo vuelve a su sitio. La segunda planta apareció con un aroma más intenso, casi eléctrico. Era romero, de hojas afiladas y un verdor profundo que parecía contener un fuego interno. El ángel explicó que el romero era un protector vibracional, una planta capaz de elevar la claridad mental y crear un escudo contra energías densas o intrusivas. Para demostrarlo, lo llevó junto a Noé hacia un niño que llevaba días desorientado, como si su espíritu estuviera desconectado. Al acercar el romero a su pecho, el niño respiró hondo y recuperó la lucidez en cuestión de minutos. El ángel añadió que esta planta tiene la capacidad de recordar por nosotros, de traer de vuelta la vibración correcta cuando la confusión o las energías externas la distorsionan. Para Noé fue revelador. La medicina no solo sanaba,
también protegía. La tercera planta se manifestó con un olor fuerte, penetrante, casi incómodo para el que no está preparado. Era la ruda, y el ángel habló de ella con solemnidad. «Esta planta no acaricia», dijo. «Esta planta expulsa». Sus hojas azuladas parecían emitir una vibración firme, casi autoritaria. El ángel explicó que la ruda es una planta de limpieza profunda, usada para expulsar energías densas, emociones estancadas o influencias espirituales parasitarias. Le mostró a Noé cómo la vibración de la ruda podía cortar la conexión con entidades adheridas, no por fuerza bruta, sino por una frecuencia que las sombras no pueden tolerar. Noé presenció cómo, al colocarla cerca de un joven con pesadillas recurrentes, su respiración se volvió tranquila y la oscuridad alrededor de él se disipó. La ruda enseñó que no toda sanación es suave. A veces, la vibración correcta debe imponerse como un rayo que ilumina y despeja. La siguiente planta apareció con un brillo diferente, casi juguetón. Albahaca, de hojas suaves y aroma dulce. El ángel sonrió, si es que los ángeles pueden sonreír, y explicó que la albahaca es la planta de la emoción luminosa, capaz de levantar el corazón cuando la tristeza ha drenado la energía vital. Noé recordó a un compañero que había perdido a su esposa en la tormenta, y el ángel le mostró cómo triturar una hoja entre los dedos para liberar su esencia vibracional. El hombre, al inhalar, no lloró menos, pero sus lágrimas cambiaron. Ya no eran lágrimas de desesperación, sino de liberación. La albahaca actuaba sobre el campo emocional, elevándolo lo suficiente como para que el alma pudiera volver a respirar. Noé entendió entonces que la vibración del corazón es uno de los primeros pilares de la curación. La quinta planta se presentó con un porte casi ceremonial. Salvia, de hojas gruesas, plateadas y con un aroma profundo que evocaba claridad espiritual. El ángel advirtió que esta planta debía usarla con respeto, pues la salvia es una purificadora intensa, capaz de limpiar espacios, cuerpos y decisiones, pero también implicaba una advertencia. La salvia no debe usarse cuando la emoción esté alterada, dijo el ángel, porque su vibración amplifica la intención. Quien la use en ira la desviará. Noé practicó el ritual de la salvia en una tienda donde la enfermedad había estado muy presente y pudo sentir cómo la atmósfera cambiaba, como si un peso antiguo se levantara. Allí comprendió la importancia de la ética vibracional. 5 plantas apenas raspan la superficie. Lo que sigue en el manuscrito puede cambiar quiénes somos. Capítulo 4. La farmacopea de los ángeles, parte 2. Las siguientes plantas no se usan como infusión común. Requieren intención, ritmo y un pequeño ritual. En la noche siguiente a la primera revelación, Noé despertó con la sensación de que alguien había tocado su hombro. No fue un sobresalto, sino una invitación silenciosa a levantarse. Cuando abrió los ojos, el ángel que le había revelado las primeras plantas ya lo esperaba a pocos pasos, iluminando la caverna con un resplandor leve pero constante. Fue entonces cuando el mensajero le dijo que lo aprendido era apenas el principio y que había 5 plantas más, reservadas para curaciones complejas, aquellas en las que la sombra se adhería no solo al cuerpo, sino a la memoria, a los pensamientos y a la energía vital. Estas plantas, explicó el ángel, no se usaban con un simple hervor, sino con ritmo, respiración e intención, porque cada una respondía a una vibración específica del espíritu humano. Noé lo siguió hasta un claro oculto entre rocas húmedas. Allí crecían las plantas avanzadas, aquellas que los vigilantes caídos temían porque actuaban directamente sobre las frecuencias que ellos manipulaban. El ángel comenzó con la primera, la hierba santa, una planta de aroma penetrante y hojas finas, usada por pueblos antiguos para liberar la respiración y despejar el pecho. Su espíritu actuaba sobre la tristeza acumulada, esa que se hunde en el cuerpo y se manifiesta como pesadez interna.
Para activarla, el ángel indicó triturarla suavemente entre las manos hasta que liberara su resina y luego acercarla al rostro mientras se respiraba en un ciclo lento. Noé sintió un calor inesperado que se expandía por su pecho y comprendió que esta planta no solo limpiaba los pulmones, sino que aflojaba los nudos emocionales que daban entrada a la sombra. La segunda planta avanzaba en dirección al descanso profundo del alma. La lavanda, de tonos morados intensos, desprendía un aroma dulce que parecía silenciar el dolor que suele esconderse detrás de la preocupación constante. El ángel explicó que esta planta vibraba en la frecuencia del descanso espiritual, un reposo que los seres humanos habían olvidado desde el diluvio. Para usarla correctamente, debía exponerse a la luz de la luna durante un breve silencio nocturno, dejando que el rocío cargara sus aceites. Después, se colocaba cerca del oído del enfermo mientras se pronunciaba una frase corta: «Descansa en la luz que no duerme». Noé lo probó sobre un niño que llevaba días sin poder dormir, atormentado por visiones. El efecto fue tan inmediato que las lágrimas se le escaparon sin darse cuenta. La tercera planta fue la ortiga, una de las más incomprendidas por los hombres. Sus hojas urticantes causaban temor, pero el ángel explicó que ese carácter era símbolo de su función: despertar lo que la sombra intenta adormecer. La ortiga elevaba la vibración del cuerpo en momentos de debilidad, actuando como un llamado enérgico al alma para que regrese a su fuerza original. Se usaba golpeando suavemente las piernas y brazos del enfermo con un manojo fresco mientras se respiraba de forma profunda. Noé vio cómo un anciano que llevaba semanas sin fuerzas para levantarse recuperó el color en su rostro a los pocos minutos. La cuarta planta fue el laurel, cuyas hojas verdes brillaban incluso en la oscuridad. El ángel explicó que era la planta de la claridad mental y del discernimiento. Cuando una persona era atacada por pensamientos repetitivos, miedos inducidos o confusión espiritual, el laurel actuaba como un sello protector alrededor de la mente. Para activarlo, había que quemar 2 hojas sobre una piedra caliente y dejar que el humo rodeara la cabeza del enfermo. El aroma tenía un efecto casi inmediato, despejando la mente como quien abre una ventana después de un largo encierro. La quinta planta fue la más delicada: la hierba de San Juan, cuyas flores amarillas parecían encenderse con un brillo natural. Esta planta no solo expulsaba entidades menores, sino que cerraba las grietas emocionales por donde entraban. El ángel insistió en la ética de su uso, advirtiendo que abrir una herida vibracional sin cerrarla adecuadamente era más peligroso que no intervenir. Para activarla, se machacaban sus flores en agua tibia hasta teñirla de amarillo, y luego se colocaba sobre el pecho del enfermo mientras se decía una frase simple: «Cierro lo que la sombra abrió». El ángel mostró entonces cómo combinar plantas según el tipo de entidad adherida. Para entidades que trabajaban con tristeza, hierba santa más lavanda. Para entidades de confusión, laurel con hierba de San Juan. Para debilidad espiritual, ortiga sola. Noé tomó notas cuidadosas, sintiendo el peso de la responsabilidad. Y entonces llegó la advertencia: usada sin intención, la planta es solo hierba, pero usada con orgullo o malicia, abre puertas que no podrás cerrar. Noé tragó saliva comprendiendo la gravedad de lo que recibía. Y el ángel concluyó: esto es apenas el umbral. Existen técnicas que amplifican estas plantas 100 veces, pero aprenderlas sin disciplina puede destruir a un hombre. La mezcla correcta salva vidas, pero en manos equivocadas puede abrir puertas, y esas puertas, Noé estaba por descubrirlas. Capítulo 5. La ciencia perdida de la luz, parte 1. Vibración y alma. La enfermedad entraba por una puerta invisible, la vibración humana, y aprender a elevarla fue la base de la cura. La noche caía sobre el campamento de Noé como un manto espeso y silencioso. El fuego crepitaba con suavidad mientras los supervivientes se reunían a su alrededor buscando no solo calor, sino respuestas.
Las enfermedades habían disminuido gracias a las plantas reveladas por los ángeles, pero Noé comprendía que aquello era apenas el comienzo. La medicina angelical no era únicamente un conjunto de hierbas ni un ritual antiguo. Era una ciencia precisa, profunda y olvidada. La ciencia de la luz, una estructura invisible que sostenía la salud de los hombres desde antes del diluvio y que ahora comenzaba a revelarse de nuevo porque la humanidad estaba al borde del colapso vibracional. Noé observó las brasas y sintió cómo la luz que ardía en ellas parecía comunicarse con él. Para los ángeles la vida no se curaba desde la carne, sino desde la energía. Todo era vibración y cada vibración tenía una consecuencia. Cada emoción pesaba y se expresaba en el cuerpo de formas diferentes. Para entender la medicina había que entender primero la luz. Los ángeles explicaron a Noé que el cuerpo humano era un vaso imperfecto. La luz que provenía del Creador entraba por encima de la cabeza y descendía como un río invisible alimentando cada órgano con información pura. Esa información era vida y salud. Cuando la vibración se mantenía alta, el cuerpo sanaba con facilidad y la mente permanecía clara. Pero cuando la vibración descendía, la luz se fragmentaba y se debilitaba, dejando espacios abiertos por donde podían entrar las influencias oscuras. No eran metáforas ni símbolos, eran leyes. La misma forma en que la sombra aparece cuando la luz se rompe así, también la enfermedad aparecía cuando la vibración se quebraba. Los ángeles enseñaron que las emociones densas actuaban como piedras en un río. Obstaculizaban el flujo sutil que alimentaba la sangre. El miedo contraía la energía del pecho y debilitaba los pulmones. La culpa atrapaba la luz en el abdomen y afectaba al hígado. La tristeza vaciaba la vibración del corazón. Noé escuchaba en silencio, entendiendo por primera vez que la medicina no era un acto externo, sino una reparación del puente entre cuerpo y luz. Los ángeles hablaron también de Mastema. Su influencia no era la de un demonio que atacaba físicamente, sino la de una frecuencia. Él trabajaba desde la sombra vibracional que se desprendía de los hombres cuando caían en la desesperación. Su poder crecía cuando la vibración humana descendía. Mastema no necesitaba aparecer para causar daño porque su presencia se manifestaba como pensamientos oscuros, cansancio súbito, enfermedades que comenzaban sin explicación. Cuando la luz interna se debilitaba, él se acercaba. Noé comprendió con horror que el diluvio no había purificado la maldad del mundo por completo. Muchas de sus raíces seguían adheridas a la energía de los sobrevivientes. Por eso era imprescindible conocer la ciencia de la luz para evitar que el enemigo volviera a dominar sobre la humanidad. Los ángeles enseñaron que cada planta servía como un puente para restaurar una parte de la vibración perdida. No eran simples remedios, sino piezas de una ingeniería espiritual que armonizaba el cuerpo con la frecuencia divina. La medicina angelical funcionaba porque actuaba directamente sobre la vibración. Las plantas tenían luz dentro de ellas, luz real, aunque invisible para los sentidos humanos. Los ángeles la llamaban la chispa vegetal. Cuando una planta se aplicaba sobre el cuerpo o se preparaba como infusión, esa chispa entraba al sistema energético del hombre y empezaba a corregir la distorsión que había permitido la enfermedad. Noé aprendió que no existía curación verdadera sin restauración vibracional. La carne sanaba, pero la vibración también debía estabilizarse o la enfermedad regresaría. Cada planta tenía un espíritu, un comportamiento, una misión dentro del cuerpo. Algunas elevaban la vibración desde el corazón. Otras despejaban la sombra que se acumulaba en la mente. Otras protegían el campo energético, evitando que Mastema pudiera adherirse a la persona. Mientras los ángeles hablaban, Noé sentía que la ciencia perdida comenzaba a despertar dentro de él. Con voz profunda, los ángeles hicieron una revelación final. Le explicaron que la vibración baja era la causa principal de todo sufrimiento humano. Cuando el hombre olvidaba su conexión con la luz, su energía descendía. Entonces surgían las enfermedades, la angustia, la confusión,
la violencia. La luz se convertía en sombra y el cuerpo respondía como un espejo de ese quiebre interno. Pero la medicina angelical había sido entregada para restaurar el equilibrio. No era un don exclusivo, era una responsabilidad. Cada planta era una llave. Cada respiración consciente era un medio para elevar la vibración. Cada acto de bondad regeneraba la luz interna. Noé entendió que la curación de un hombre podía extenderse a su familia y luego a su pueblo. Comprendió también que la sombra de Mastema se debilitaba allí donde la luz vibraba con fuerza. Cuando los ángeles terminaron de hablar, el fuego del campamento pareció arder con más intensidad. Noé sabía que la humanidad había recibido un regalo inmenso, pero también un desafío. La ciencia de la luz debía ser protegida para que nunca volviera a perderse. Capítulo 6. La ciencia perdida de la luz. Aquí aprendemos cómo aplicar la ciencia de la luz paso a paso, para curar, para proteger y para sellar. La ciencia de la luz no era teoría para los ángeles, era práctica pura, era metodología, era una secuencia perfecta diseñada para que incluso un corazón humano, imperfecto y vulnerable, pudiera canalizar vibraciones capaces de expulsar sombra, restaurar energía y sellar la protección alrededor de un cuerpo fatigado. Noé, sentado sobre una roca tibia al amanecer, repasaba cada una de las técnicas enseñadas con la paciencia de quien sabe que una instrucción mal aplicada puede abrir puertas que no deben abrirse. El ángel que lo guiaba, una presencia suave cuya voz parecía mezcla de brisa y campana, le había dicho: «La luz no responde al intelecto, responde al ritmo». Y esa frase se volvió la base del aprendizaje. La primera de las enseñanzas fue la respiración angelical. No era un simple ejercicio para obtener calma. Era un método para elevar la frecuencia interna hasta que el cuerpo vibrara de manera compatible con la luz. La técnica comenzaba con una inhalación lenta de 4 tiempos, sostener el aire durante 2 y exhalar en 6. Ese patrón obligaba al cuerpo a entrar en un estado de expansión vibracional. Noé practicaba una y otra vez hasta sentir cómo la energía se movía desde el pecho hacia las manos, como una corriente suave. Los ángeles insistían: «No cures mientras tu vibración esté baja, porque la sombra escucha». Aquello transformó la respiración en un acto sagrado. Cada conteo era una llave. Cada pausa era un portal. Luego aprendió la combinación de respiración, planta e intención. Las plantas por sí solas no hacían el milagro. La respiración sin planta se quedaba a medias. La intención sin ritmo era ruido. Todo debía unirse. El ángel colocó frente a Noé una mezcla de lavanda y hojas tiernas de laurel y le pidió que respirara lentamente mientras sostenía la planta entre sus manos. Había un momento exacto, difícil de describir pero evidente en el cuerpo, en el que la energía interna se alzaba como una ola pequeña. Ese era el instante donde la intención debía pronunciarse mentalmente. Luz que entra, sombra que sale. No en voz alta, no con fuerza, solo como un pensamiento alineado a la respiración. Ese triángulo, aire, planta y enfoque, era el verdadero instrumento de la medicina angelical. Después vinieron los rituales de protección. Los ángeles distinguían 2, el diurno y el nocturno. El diurno era breve, diseñado para sellar el aura antes de que el cuerpo comenzara su día. Noé debía frotar una hoja fresca de menta entre los dedos y dibujar con el aroma una línea invisible sobre su frente, su pecho y sus manos. Luego 3 respiraciones del patrón sagrado y una exhalación final donde imaginaba una luz dorada envolviendo su torso. El nocturno era más profundo. Requería tomar una hoja de laurel seca, romperla en 2 y dejar que el sonido del quiebre marcara el cierre del día. Ese sonido era simbólico, era el cierre de entradas. Después, una respiración larga y una frase mental: «Nada no pactado con la luz puede permanecer». Los ángeles también enseñaron a Noé a identificar señales de expulsión de entidades.
Algunas eran sutiles, un escalofrío repentino, un cambio en la temperatura del aire, un suspiro involuntario del enfermo. Otras eran más evidentes, temblores breves, una respiración que cambia de ritmo o un estremecimiento en la piel. Noé debía estar atento a esos signos para no interrumpir el proceso. La sombra, al retirarse, a veces dejaba un pequeño vacío vibracional que debía rellenarse con luz. Si no lo hacía, el cuerpo podía debilitarse. Por eso los ángeles insistieron en la bitácora. La bitácora de Noé era un cuaderno de piel donde él anotaba cada sesión, la planta usada, la hora del día, la emoción del paciente, la intensidad de la sombra, las señales observadas y el resultado final. Esto no solo ordenaba el conocimiento, sino que ayudaba a corregir errores comunes. El más frecuente era aplicar demasiada intención y muy poca respiración. Otro error típico era usar la planta equivocada para la emoción equivocada. Cada anotación era una lección. Cada lección volvía más claro el mapa de la luz. Finalmente, el ángel le mostró una sesión completa, un proceso largo y profundo. El enfermo respiraba en 4 tiempos mientras Noé sostenía una mezcla de lavanda y laurel. Luego, él guiaba una exhalación lenta y la sombra comenzaba a elevarse. Noé colocaba las manos sobre el pecho del enfermo, visualizando luz y esperaba la señal. Temblor, exhalación rota, calor en el abdomen, sombras retirándose. Finalmente, un suspiro liberador. Era una danza precisa, un método que pronto daría origen a la primera sanación visible, la que cambiaría la vida de Noé y el destino del manuscrito. Con estas técnicas, Noé logró la primera sanación visible, y eso cambió todo. Capítulo 7. Noé sanador, historias de curación. Cuando la primera vida volvió, no fue por azar, fue por un método, y lo verás ahora paso a paso. La madrugada en que todo cambió, el aire tenía una quietud casi sobrenatural. Los animales permanecían en silencio, como si la creación entera aguardara algo. Noé avanzaba hacia la tienda donde yacía su nieto, un niño pequeño cuya respiración era tan débil que parecía hilo a punto de romperse. La comunidad observaba desde lejos, algunos con esperanza, otros con miedo, porque nadie sabía si aquel conocimiento que Noé decía haber recibido de ángeles era una bendición o una locura que solo retrasaría lo inevitable. El abuelo, con manos temblorosas pero mirada firme, abrió la entrada y un aroma a enfermedad espesa le golpeó el pecho como una capa fría. Dentro, la luz era mínima. El niño tenía la piel pálida, casi azulada, y un temblor irregular agitaba su cuerpo. La sombra, esa vibración pesada que Noé ya sabía identificar, se concentraba en el pecho, asfixiando la vida desde adentro. Noé respiró profundamente, siguiendo el ritmo que los ángeles le habían enseñado. Inhalación en 4 tiempos. Pausa breve. Exhalación larga. La hoja de laurel y la lavanda triturada entre sus dedos desprendieron un aroma cálido que llenó el espacio con una sensación de limpieza. Aquello no era una ceremonia simbólica, era el inicio del método. Se acercó al niño y colocó sus manos sobre su pecho, justo sobre donde la sombra pulsaba. Notó una vibración tensa, como si un nudo energético se resistiera a soltar. El proceso debía ser lento y preciso. Noé comenzó la respiración guiada, buscando que su vibración se elevara lo suficiente para generar la onda necesaria para expulsar la entidad. El niño, aún inconsciente, exhaló un pequeño gemido. Esa era la señal que los ángeles habían descrito. La sombra primero protesta, luego cede. Noé cerró los ojos y pronunció la intención mental. Luz que entra, sombra que sale. El aire dentro de la tienda cambió. Un sonido leve, casi como un crujido suave, salió del pecho del niño. Era la hoja del laurel quebrándose en energía espiritual, marcando el cierre de la puerta vibracional. Entonces, el temblor aumentó casi al punto del miedo. El niño arqueó la espalda,
Soltó una exhalación profunda y un sudor frío brotó en su frente. La temperatura del espacio descendió bruscamente, como si una corriente de viento invisible pasara entre ellos. Esa era la salida. La sombra, al ser expulsada, dejaba siempre un vacío que debía ser llenado inmediatamente. Noé acercó su frente al niño y exhaló sobre él una respiración cargada de luz. El cuerpo del niño se relajó, su pecho subió con mayor amplitud, y luego respiró por primera vez en días, sin el temblor que lo había acompañado todo ese tiempo. Cuando Noé salió de la tienda, la comunidad lo rodeó. Nadie hablaba, nadie se atrevía, hasta que una mujer, la madre del niño, se lanzó a sus brazos llorando. «Está tibio», repetía una y otra vez. «Está tibio y respira». Los hombres miraban a Noé con una mezcla de respeto y miedo. Habían visto cosas antes, pero nunca un cuerpo volver con tanta claridad. La noticia se expandió por todo el campamento. Algunos llegaron de noche con historias de dolencias viejas, otros pedían protección, otros simplemente querían ver con sus propios ojos al hombre que decía haber aprendido a sanar desde la luz. Pero no todo era fácil. Algunas sombras se resistían. Había curaciones donde la entidad se retiraba en 2 o 3 fases, dejando temblores posteriores o sueños agitados. Noé debía volver, observar, repetir la respiración, reafirmar la protección y sobre todo anotar. Su cuaderno se llenaba de observaciones, reacciones del cuerpo, señales previas, emociones que favorecían la entrada de la sombra, síntomas que revelaban si el proceso estaba incompleto. Curar requería vigilancia, requería entrega, y aunque ahora la comunidad lo veía como un sanador, Noé sabía que cada sanación era un peso en sus hombros, porque con cada vida recuperada aumentaba su responsabilidad. Había noches en las que dudaba. ¿Debía compartir el conocimiento? ¿Podrían otros usarlo sin distorsionarlo, sin volverlo arma o superstición? El ángel le había advertido: la luz cura, el ego destruye. Esa frase lo perseguía. Los murmullos del pueblo crecían. Enseña, Noé, no lo guardes para ti. Otros decían lo contrario. Esto es peligroso, no todos deben saberlo. Esa lucha interna se hizo más fuerte cuando un grupo de sabios comenzó a observarlo durante las curaciones, tomando notas, midiendo sus movimientos, intentando comprender el método. Noé comprendió que el conocimiento debía preservarse, pero no para todos. Debía escribirse, sellarse, transmitirse a quienes pudieran usarlo con pureza. Aquella decisión dio origen a la próxima gran etapa de su vida: la creación del manuscrito. Un libro que guardaría la ciencia de la luz, las plantas, los rituales, las advertencias y los sellos. Un libro que, si caía en malas manos, podría convertirse en arma espiritual. Salvar una vida fue el comienzo. Preservar el conocimiento fue la verdadera batalla. Capítulo 8. El manuscrito perdido y la protección del saber. Noé no solo curó, escribió, y lo que escribió se volvió un libro que cambiaría la historia si caía en malas manos. El amanecer que siguió a la recuperación del niño marcó un punto de inflexión en la vida de Noé. La comunidad, aún conmocionada por lo ocurrido, comenzó a mirarlo con una mezcla de respeto, temor y gratitud. Pero mientras las voces exteriores celebraban la primera sanación verdadera tras la caída, dentro de él crecía un pensamiento más profundo, casi insondable. Si la vida podía volver, entonces el conocimiento debía ser preservado, no para él, no para su tiempo, sino para aquellos que, siglos después, enfrentarían la misma oscuridad. Fue entonces cuando entendió que el acto de curar era solo la superficie. El verdadero deber era proteger el método. Noé comenzó a escribir en tablillas de arcilla primero, trazando símbolos que solo él podía descifrar. Su caligrafía era lenta, deliberada, como si cada línea fuese un pacto.
Más tarde, cuando logró obtener pieles tratadas con sales y resinas, elaboró un soporte más flexible. Las páginas, ásperas y de un tono ocre, guardaban una textura que atrapaba la tinta hecha de carbón, ceiba oscura y jugos de raíces. El manuscrito no era solo un libro, era un mapa espiritual, un manual de supervivencia para almas futuras. Su estructura se volvió meticulosa. Primera sección: las plantas de vida, clasificadas no solo por sus propiedades, sino por sus comportamientos energéticos. Cada una acompañada de dibujos geométricos que indicaban su fuerza y su respiración vibratoria. Segunda sección: los rituales de curación, secuencias completas de respiración, canto y aplicación energética. Aquí Noé dejó advertencias explícitas. Quien aplique sin intención pura traerá sombra a su propia casa. Tercera sección: las señales de perturbación, indicadores de energía densa, síntomas, fluctuaciones en la sombra residual. Cuarta sección: prácticas de protección, sellos, invocaciones y círculos de resguardo. Quinta sección: una serie de advertencias que cerraban el libro como un muro espiritual. El conocimiento sin guardián se vuelve arma. El conocimiento con guardián se vuelve camino. Noé entendió que un libro así no podía caer en manos codiciosas. Por eso codificó parte del contenido, mezclando signos que solo aquellos instruidos en la tradición podrían descifrar. En muchas páginas aparecían círculos incompletos, trazos que parecían decorativos, pero en realidad eran claves de lectura. Los sellos, dibujos circulares que parecían constelaciones, funcionaban como llaves que alineaban secciones del texto. Un lector no iniciado solo vería un conjunto de símbolos bonitos. Un iniciado vería instrucciones ocultas. Cuando la comunidad comenzó a expandirse nuevamente, algunos ya hablaban de Noé como el sanador de la tormenta. Otros temían que si el poder se difundía sin control, podría provocar ambición, guerras o distorsiones. Noé compartía este temor. Por eso tomó una decisión que marcó el destino del manuscrito. No todos serían dignos de leerlo. Eligió a 7 guardianes, cada uno proveniente de familias que habían mostrado pureza de espíritu durante generaciones. Los reunió durante una noche sin luna, guiándolos a una cueva natural decorada con minerales que brillaban en contacto con el fuego. Allí, frente al manuscrito todavía fresco, pronunciaron un juramento antiguo: guardar el saber no para elevarnos, sino para sostener la vida. Cada guardián recibió una sección memorizada, transmitida por vía oral, y una tarea: proteger la ruta del conocimiento. Con el tiempo, los guardianes se dispersaron siguiendo rutas distintas. Uno viajó hacia las montañas del norte. Otro descendió hacia tierras cálidas donde los árboles eran gigantescos. Uno más cruzó un desierto que parecía sin fin. El manuscrito principal quedó en manos de Noé, pero las versiones orales viajaron lejos, cruzando generaciones. En épocas posteriores, algunos fragmentos reaparecerían disfrazados como mitos, cantos, pergaminos rituales e incluso en textos atribuidos a antiguos reyes. Salomón, siglos después, recibiría parte de esta tradición a través de linajes de sabios nómadas que guardaban un eco del manuscrito original. De allí surgirían prácticas, nombres y símbolos que con el tiempo serían reinterpretados. A medida que el manuscrito recorría su camino, también surgieron amenazas. Hubo quienes intentaron replicar sus métodos sin preparación. Otros quisieron usar los sellos como herramientas de poder. Y algunos fragmentos fueron modificados, distorsionados o utilizados con fines oscuros. Por eso, cada guardián evolucionó su propio protocolo de seguridad. Ocultar partes clave en metáforas. Enseñar solo a un discípulo por generación. Sellar palabras en códigos simbólicos. Dividir rituales para que nadie tuviera el conocimiento completo. El manuscrito sobrevivió, pero nunca intacto, porque el libro viajó, fue copiado, fragmentado, reinterpretado. Algunas páginas desaparecieron, algunas fueron destruidas, pero lo esencial
El corazón de la curación primigenia sobrevivió en secreto, y ahora lo que quedaba por revelarse era la historia de ese viaje y la batalla silenciosa por protegerlo hasta nuestros días. Capítulo 9. Salomón y la sabiduría médica sagrada. El rey que habló con bestias y cuyas puertas guardaban secretos accedió a parte del libro y lo usó con prudencia. La historia del manuscrito había viajado durante generaciones como un susurro ancestral. No era extraño que, tarde o temprano, llegara a oídos de alguien cuya fama atravesaba continentes. Ese hombre era Salomón, el rey cuya sabiduría se decía capaz de descifrar el lenguaje de los vientos, comprender el llanto de los árboles y percibir los pensamientos escondidos en los ojos de los hombres. Su palacio, hecho de cedro y piedra pulida, no solo era la sede del poder político más grande de su tiempo, sino también un santuario para el conocimiento. Allí llegaban caravanas cargadas de libros, símbolos, reliquias y tradiciones de todos los pueblos conocidos. Los fragmentos del manuscrito no aparecieron juntos, ni completos, ni reconocibles de inmediato. Llegaron disimulados entre cantos antiguos, metáforas, amuletos y tablillas oscuras. Traídos por 3 sabios nómadas, descendientes de linajes que había guardado fragmentos de la tradición de Noé, los textos eran en realidad piezas dispersas de un rompecabezas espiritual. Salomón los recibió en la cámara del consejo. Los sabios describieron su viaje como la prolongación de un deber milenario: preservar la sabiduría que devolvía la vida, la misma que había salvado al primer niño tras la sombra primigenia. El rey, consciente de la magnitud de lo recibido, no permitió que nadie tocara los fragmentos sin su autorización. Las primeras pruebas ocurrieron discretamente. Un joven servidor cayó enfermo con un mal que los médicos no lograban diagnosticar: fiebre irregular, temblores nocturnos, desconexiones súbitas con la realidad. Salomón, recordando uno de los sellos enseñados por los sabios, ordenó un ritual sencillo basado en una mezcla de plantas aromáticas encendidas junto al lecho, acompañadas de una frase en un idioma que no se hablaba desde hacía siglos. El muchacho despertó la mañana siguiente con la mente clara y la respiración profunda, como si hubiese renacido. Nadie en la corte supo explicar la recuperación, pero quienes estuvieron presentes entendieron que aquello no era magia, sino conocimiento antiguo actuando en silencio. Otro caso, más delicado, involucró a la reina de una tribu aliada que sufría un tipo de agotamiento espiritual que le impedía caminar más de unos pasos sin caer rendida. Salomón empleó un segundo fragmento, donde se describía un ritual de alineación energética aplicado mediante un círculo trazado en arena fina. Los movimientos eran lentos, repetitivos, casi hipnóticos. Cuando la reina abrió los ojos tras el ritual, pidió caminar sola hasta su carruaje. Lo logró sin dificultad. La fama de estas curaciones llegó a oídos de otros reyes, pero Salomón mantuvo una discreción férrea. Sabía que una verdad mal usada podía volverse arma. En el corazón del palacio existía un recinto del que pocos hablaban: la cámara de la llave de bronce, una habitación oculta detrás de un mural de leones alados. Solo Salomón y 3 guardianes fieles conocían su ubicación exacta. Allí, en cofres tallados con símbolos extraños, depositó los fragmentos del manuscrito. Antes de entrar, seguía un ritual específico. Lavaba sus manos con agua traída del río más cercano, pronunciaba un verso destinado a apartar la sombra y encendía una lámpara de aceite consagrada con resinas. Dentro estudiaba los textos mientras los interpretaba con su espíritu, integrando sus conocimientos con la vasta tradición acumulada en su mente. La sabiduría de Noé se mezcló con la medicina egipcia, la observación fenicia, la botánica de Oriente y la magia protectora del desierto. Era un alquimista del saber, capaz de enlazar mundos separados por milenios. El rey comprendió pronto que algunos rituales eran demasiado poderosos para dejarse en manos imprudentes. Había uno en particular,
una secuencia de canto, respiración y aplicación de luz sobre la piel que podía revitalizar, pero también destruir si se usaba con intención errada. Salomón lo llamó el puente de fuego y lo selló con un símbolo que solo él conocía. Tomó la decisión más difícil de su reinado intelectual: ocultar lo más peligroso, incluso a costa de que parte del conocimiento desapareciera para siempre. Sabía que, en manos equivocadas, el libro de Noé podría desencadenar guerras, manipulación o dominio espiritual. Esta decisión tendría consecuencias históricas. Años después, cuando invasores saquearon partes del palacio, los fragmentos se dispersaron. Algunos fueron llevados a bibliotecas lejanas, otros quedaron enterrados y otros simplemente se perdieron en el tiempo. El mito del libro de la luz de Salomón creció a partir de esos restos, mezclando verdad y fantasía. Muchos creyeron que era un grimorio, otros un libro de poder político. Muy pocos entendieron que en realidad era un manual de vida. Pero el conocimiento nunca desapareció del todo. Se ocultó en linajes secretos, en plantas sagradas que conservaron sus nombres antiguos, en rituales disfrazados de tradición folclórica. Sobrevivió camuflado, esperando un tiempo en que la humanidad pudiera comprenderlo sin destruirlo. Ese tiempo es ahora. El manuscrito, fragmento a fragmento, vuelve a encontrar oído en quien lo merezca. Y lo que viene a continuación revelará por qué la curación antigua nunca dejó de respirar. Capítulo 10. Ritual final de purificación y CTA mística. Has escuchado la historia y la ciencia, ahora te doy el ritual para cerrar, proteger y sellar lo aprendido. Antes de comenzar, respira hondo. Este capítulo no es solo una explicación, es una ceremonia. Lo que estás a punto de escuchar forma parte del linaje más antiguo de protección humana. No pertenece a una religión ni a un dogma. Es una práctica que combina intención, respiración, símbolo y memoria ancestral. Fue usada por Noé, fortalecida por los sabios, adaptada por Salomón y ahora llega a ti, lista para ser experimentada con respeto. Para realizar este ritual no necesitas lujos, solo atención, solo presencia. Busca un lugar donde puedas estar solo por unos minutos. Puede ser una habitación, un rincón iluminado, un espacio cerca de una planta o incluso tu cama. Lo importante es que puedas cerrar los ojos sin interrupciones. Coloca a tu lado 3 elementos simbólicos: una planta aromática o, si no la tienes, una hoja común que represente la vida, una vela, encendida o imaginada, que simboliza la luz interior, tu respiración como instrumento principal. No importa si no puedes encender la vela físicamente. La imaginación es una herramienta legítima en este ritual, tal como lo enseñaban los antiguos. Siéntate con la espalda recta y deja que el silencio comience a acomodarse dentro de ti. Los sabios enseñaban que ningún ritual tiene fuerza si la intención es débil. Repite mentalmente con calma: me abro a la luz que sana, me cierro a todo lo que no me pertenece. Es simple, pero poderoso. Esta frase funciona porque define un límite. Reconoce tu derecho a recibir bienestar y tu derecho a no cargar con sombras ajenas. Respira profundo y permite que esta intención repose en tu pecho. Este mantra fue reconstruido a partir de fragmentos. Está diseñado para vibrar en la frecuencia de protección. Lo dirás en voz baja o mentalmente: luz que despierta. Esta línea llama a la claridad interior, activa tu presencia consciente. Luz que purifica. Indica que cualquier carga residual comenzará a disolverse. Luz que me guarda. Crea el primer anillo de protección personal. Permanece en mí. Fija la luz, evitando que se disipe. Repítelo 3 veces, lentamente. Cada repetición debe sentirse más profunda. Toma la planta o la hoja. Su función no es mágica, es simbólica. Representa la vida que se renueva. Ahora harás la respiración de purificación. Inhalas contando 4 tiempos. Mantienes el aire 2 tiempos.
Exhalas contando 6 tiempos. Esta exhalación más larga es la que mueve las energías densas hacia afuera, tal como enseñaban los guardianes de Noé. Mientras respiras, pasa la planta a unos centímetros alrededor de tu cuerpo, o imagínalo, visualizando que arrastra polvo invisible. Deja que la intención haga el trabajo. Haz esto 3 veces, desde la cabeza hasta el pecho, y luego desde el pecho hasta las piernas. Si el ritual está funcionando, notarás alguno de estos signos: ligereza en la nuca, respiración más profunda sin esfuerzo, calor suave en el pecho, sensación de cerrar un ciclo. Si sientes resistencia, inquietud, pensamientos intrusivos, molestia interna, no te alarmes. Es señal de que tu mente está soltando algo a lo que estaba aferrada. En ese caso, repite el mantra una vez más: luz que despierta, luz que purifica, luz que me guarda, permanece en mí. Y continúa respirando. Cuando termines la limpieza vibracional, coloca la planta o la hoja frente a ti. Di mentalmente: lo que fue removido no vuelve, lo que fue limpiado permanece en luz. Este es el sellado, la parte que evita que la energía densa regrese. Para mantener esta protección activa en tu día a día, los sabios usaban una práctica sencilla: una respiración profunda cada mañana, una repetición del mantra cada noche. No necesitas más. La constancia crea un campo interno que ninguna sombra atraviesa. Este conocimiento no es un juego. No sirve para manipular, ni para imponer, ni para abrir puertas que no puedas cerrar. Úsalo para ti, para tu paz, para tu claridad. La historia de Noé, de los sabios y de Salomón lo demuestra. El poder no está en el ritual, sino en la intención ética con la que se usa. Nunca realices este ritual para intervenir en la vida de otros sin su permiso. La luz se comparte, no se impone. Si en algún momento sientes incomodidad intensa, simplemente detén el ritual, respira profundo y vuelve cuando lo sientas adecuado. La práctica es tuya, no una obligación. Haz este ritual máximo una vez por día. La luz también necesita reposo para asentarse. Si este conocimiento tocó algo dentro de ti, si sentiste la respiración, la luz o la intención moverse en tu interior, entonces este último paso es parte del ritual colectivo. Escribe en los comentarios: amén. Eso sella la práctica y activa la protección ancestral que acompañó a los primeros hombres. Y si quieres seguir abriendo manuscritos, secretos y rituales que fueron ocultos durante milenios, suscríbete ahora. Cada nuevo capítulo será una puerta, y tú ya has cruzado la primera.